Hola, hola. Hoy les presentamos un tutorial para la aplicación de las pruebas piagetanas. Para ello, primero debemos entender en qué consisten estas pruebas piagetanas. Estas pruebas son evaluaciones diseñadas para medir el desarrollo cognitivo de una persona, basándose en la teoría del desarrollo cognitivo propuesta por Jean Piaget, quien fue un pionero en el estudio del desarrollo cognitivo en niños. Estas pruebas se han utilizado principalmente en contextos educativos y de investigación para comprender mejor el desarrollo cognitivo de los niños. El orden de la aplicación de estas pruebas es el siguiente: prueba de seriación, prueba de conservación de 1 a 1, prueba de conservación masa, prueba de conservación líquida, prueba de cuantificadores, prueba de clasificación, prueba de inclusión de clase y prueba de previsión. Prueba de seriación. El objetivo de esta prueba es el explorar el nivel de desarrollo de la noción de seriación. En la situación 1, seriación al descubierto, consiste en dar al niño las 10 barritas en desorden y se le explica que debe hacer una escalera con todos ellos del más pequeño al más grande. Si no comprende o hace una escalera sin base, se le hace una demostración. Situación 2. Seriación detrás de la pantalla. Consiste en colocar una pantalla entre el niño y el educador. Se muestran las 10 barritas desordenadas y se le pide que las pase al educador, de la más chica a la más grande. Los materiales que necesitaremos para esta prueba será una serie de 10 barritas de madera u otro material de 4,6 centímetros a 10 centímetros de largo, con una diferencia de 0,6 centímetros entre cada una y con una base de 1 centímetro cuadrado. Para entender mejor esta primera prueba debemos entender primero a qué se refiere seriación, y la seriación se refiere a la habilidad de ordenar objetos o eventos según algún criterio, como tamaño, cantidad o longitud. Ahora pasemos a ver la aplicación de la prueba de seriación. Se le dan al niño las 10 barritas en desorden y se le dice: tú vas a hacer una bonita escalera con todos estos palitos, poniéndolos en orden, del más pequeño al más grande. Si el niño no comprende o hace una escalera sin base, el educador efectúa una demostración con 3 barritas o coloca el más pequeño de los elementos, invitando al niño a continuar la serie. Ahora se coloca una pantalla entre el niño y el educador, se muestran las 10 barritas y se le dice: ahora yo voy a hacer una escalera. Dame las barritas de la más chica a la más grande para construir la escalera. Para la prueba de seriación, los criterios de evaluación se dividen en tres: ausencia de seriación, primeras seriaciones y seriación sistemática. En ausencia de seriación está que el niño coloque algunas barritas en forma paralela, horizontal o vertical, sin orden alguno. Esto corresponde a un nivel preoperatorio. En primeras seriaciones está en que el niño pueda formar parejas con una pequeña y otra grande, o ternas formadas por una chica, mediana y grande. Estas son sin coordinación de conjunto. También está en que construye una escalera más o menos correcta en la parte superior, sin mantener una base constante. O incluso también está en que el niño demuestre una conducta más evolucionada, donde construye una serie completa con 4 o 5 elementos, sin poder intercalar las barritas restantes. También está en que construye la seriación correcta después de una serie de tentativas, sin embargo no logra seriar las barritas detrás de la pantalla. Todas estas corresponden a 4 etapas del nivel intermedio. Seriación sistemática está que el niño utiliza un método sistemático, donde busca primero la barra más pequeña de todas, después la más pequeña de las que quedan, conservando una línea de base común. También está en que construye la seriación detrás de la pantalla. Todas estas corresponden a un nivel operatorio. Prueba de conservación de 1 a 1. El objetivo de esta prueba es el de explorar el nivel de desarrollo de la noción de conservación de la equivalencia. En la situación 1, construcción de la correspondencia, el educador coloca 8 fichas en una fila horizontal y pide al niño que ponga tantas fichas azules como rojas. Si lo hace en desorden, el educador puede ordenarlas, y se le pregunta si hay la misma cantidad de fichas rojas y azules. Situación 2, primera transformación. El educador junta las fichas rojas haciendo una fila más corta y se le pregunta al niño si hay la misma cantidad de fichas rojas que azules. Situación 3. Contrasugestión. Se realiza una contrasugestión que consiste en cuestionar la respuesta anterior del niño para cuestionarlo. Dependerá mucho si su respuesta es de conservación o de no conservación. Los materiales que necesitaremos en esta prueba serán 10 fichas azules, cartón o goma eva,
con una circunferencia de 5 centímetros. También necesitaremos 10 fichas rojas, cartón o goma eva con una circunferencia de 5 centímetros. Para entender mejor estas siguientes pruebas de conservación, se necesita entender primero qué significa conservación, y conservación se refiere a la comprensión de que ciertas propiedades de un objeto no cambian a pesar de las modificaciones en su apariencia conservación física. también Tenemos a la conservación discontinua y continua. La discontinua se refiere a la adquisición gradual de la comprensión de la conservación de aquellas cantidades cuantificables por ser numerables. Y la conservación continua se refiere a la adquisición gradual de la comprensión de la conservación de cantidades que son cuantificables a través de la comparación con una cantidad de medida como el agua o la masa, incluso cuando la apariencia física de los objetos cambia. Ahora pasaremos a ver la explicación de la prueba de conservación de 1 a 1. Se colocan 8 fichas rojas en hilera. El educador le dice al niño: pon tantas fichas azules como fichas rojas tiene esta hilera. Ahora el educador pregunta al niño: ¿tenemos la misma cantidad de fichas rojas y fichas azules en esta hilera? ¿Por qué? Pues este es más corto. ¿Sí? Sí, Entonces no tienen la misma cantidad las filas. ¿Cuál es más harto para ti? más celeste. Si es necesario, el educador coloca las fichas en correspondencia término a término. ¿Tienen la misma cantidad? ¿Son iguales? Sí, ¿Sí? sí. A continuación, el educador junta las fichas rojas haciendo una hilera más corta. Y entonces el educador le pregunta al niño: ¿tenemos la misma cantidad de fichas rojas y fichas azules? ¿Cómo lo sabes? No, ¿No? ¿Por qué? porque es más pequeño el hilo. En este caso, el niño da una respuesta de no conservación, por lo que el educador le pregunta al niño: ayer Pedrito me dijo que había la misma cantidad de fichas rojas y azules porque al principio había una blanca frente a una roja. ¿Qué piensas tú? Perito. ¿Perito? El educador dispone las fichas en correspondencia término a término y pregunta: ¿tenemos la misma cantidad de fichas? Sí, ¿Sí? sí. Enseguida reúne las fichas rojas en un círculo pequeño y le pregunta al niño: ¿ahora tenemos la misma cantidad de fichas? ¿Cómo lo sabes? ¿No? No, ¿Por qué? más tú. Es un círculo. ¿Porque esto es un círculo? Sí. Para la prueba de conservación de 1 a 1, los criterios de evaluación se dividen en 3: ausencia de conservación, conservación inestable o conservación sin argumentación lógica y conservación estable con argumentación lógica. Ausencia de conservación, tenemos de que para los niños los juicios son no conservadores para las dos situaciones de transformación, lo cual corresponde a un Conservación nivel inestable preoperatorio. o conservación sin argumentación lógica. Las situaciones de transformación dan lugar a las siguientes conductas. A. El juicio es conservador para una de las situaciones de transformación, pero no para las otras. B. Hay dudas y oscilaciones en cada situación. C. Las respuestas de conservación no son justificadas por argumentos lógicos. D. Cede a la contrasugestión, es decir, acepta los argumentos del educador. Todas estas corresponden a un nivel intermedio. Conservación estable con argumentación lógica. Las dos situaciones de transformación dan lugar a juicios estables de conservación. Justifica sus respuestas dando los siguientes argumentos. A. Argumento de identidad. B. Argumento de reversibilidad. C. Argumento de compensación. El juicio de conservación se mantiene a pesar de la contraargumentación. Todos estos corresponden a un nivel operatorio. Prueba de conservación masa. El objetivo de esta prueba es el de explorar el nivel de desarrollo de la noción de la conservación de la cantidad continua. 1. Aceptación de la igualdad de la cantidad de masas. El educador hace dos esferas iguales con la plastilina y pregunta al niño Primera si son de la transformación. misma cantidad. El educador alarga una de las esferas en forma de salchicha y pregunta si hay la misma cantidad. Situación 3. Contrasugestión. Hay una contrasugestión donde se cuestiona la respuesta anterior del niño dependiendo si es de no conservación o de conservación su respuesta. 4. Anticipación de la igualdad de cantidad de masa. Retorno empírico. El educador pregunta: si se volviera a hacer una plastilina alargada redonda, ¿tendría la misma cantidad? Luego hacemos que el niño compruebe Situación su respuesta 5. haciendo la Segunda plastilina transformación. en redonda. El educador pide al niño que transforme una esfera de plastilina en varios pedacitos pequeños, entre 8 a 10, y se pregunta si son la misma cantidad. Los materiales que necesitaremos para esta prueba serán Ahora pasemos a dos ver la barras de aplicación de plastilina esta del prueba. mismo color. El educador hace dos esferas iguales con la plastilina y le pregunta al niño: si estas masas fueran panes, ¿comeríamos la misma cantidad? Sí, comemos iguales.
Si es necesario, se puede agregar o disminuir plastilina hasta que el niño acepte que hay la misma cantidad. El educador alarga una de las esferas en forma de salchicha, alrededor de 10 centímetros, y le pregunta al niño, ¿y ahora tenemos la misma cantidad de pan para comer? ¿Cómo lo sabes? Sí. ¿Por qué sabes eso? Sí, porque este es más de este. ¿Cómo? A ver, que este es más delgado, se ha aplastado más, mientras que este es más grueso, pero tienen la misma cantidad. En este caso, el niño da una respuesta de conservación, por lo que el educador le pregunta al niño, mira este pan más largo. Ayer un niñito me dijo que en el pan largo había más para comer. ¿Quién tiene razón, tú o el niñito? Yo tengo razón porque mientras cuando aplastas una plastilina se hace más delgado y así no tiene la misma cantidad. En cambio, no. Entonces el educador pregunta, si vuelves a hacer un pan redondo, ¿vamos a comer la misma cantidad? Y el niño transforma el pan alargado en una esfera para comprobar su respuesta. Continuando, el educador pide al niño que transforme una esfera en varios pedacitos pequeños, de 8 a 10. Y entonces el educador le pregunta al niño, si tú te comes todos estos pancitos y yo este grande, ¿comeremos lo mismo? ¿Cómo lo sabes? ¿Comemos la misma cantidad? Porque Para la prueba de conservación masa, los criterios de evaluación se dividen en tres: ausencia de conservación, conservación inestable o conservación sin argumentación lógica y conservación estable con argumentación lógica. Ausencia de conservación. En cada una de las transformaciones argumenta que una de las cantidades es mayor. La contrasugestión mantiene sus juicios de no conservación. La situación del retorno empírico puede ser resultante correctamente. Conservación inestable o conservación sin argumentación lógica. Los juicios que dan oscilan entre la conservación y la no conservación. Pueden aparecer las siguientes modalidades. A. Para una misma transformación, juzga que las cantidades son iguales y diferentes. B. El juicio es conservador para alguna de las situaciones de conservación, para la otra. C. Las preguntas de conservación no son justificadas por argumentos lógicos. D. Cede a la contrasugestión, es decir, acepta los argumentos del educador. Todas estas corresponden a un nivel intermedio. Conservación inestable o conservación sin argumentación lógica. Los juicios que dan oscilan entre la conservación y la no conservación. Pueden aparecer las siguientes modalidades. A. Para una misma transformación, juzga que las cantidades son iguales y diferentes. B. El juicio es conservador para alguna de las situaciones de conservación y no para la otra. C. Las preguntas de conservación no son justificadas por argumentos lógicos. D. Cede a la contrasugestión, es decir, acepta los argumentos del educador. Prueba de conservación. Todas estas corresponden a un nivel intermedio. El objetivo de esta prueba es el de explorar el nivel de desarrollo de la noción de conservación de la cantidad continua. 1. Aceptación de la igualdad de la cantidad de líquido. El educador presenta al niño dos copas iguales, medianos y anchos, y designa uno para el niño y el otro para el educador. Pregunta si son iguales. El educador vierte el líquido a una de las copas hasta la mitad y hace que el niño ponga la misma cantidad en el otro. Primera transformación. Y pregunta si tiene el educador vierte el líquido de su copa a otra copa más alargado y pregunta si tiene la misma cantidad. Situación 3. Contrasugestión. Hay situación 4. Anticipación de la igualdad de cantidad en los vasos iguales. Retorno empírico. El educador cuestiona, si vaciamos el líquido del copa alargado al primer copa ancho que tenían, ¿habría la misma cantidad para los dos? Hacemos que el niño compruebe. Situación 5. Segunda transformación. El educador vierte el líquido del primer vaso ancho a 4 copitas mucho más pequeñas y pregunta si tienen la misma cantidad. Los materiales que necesitaremos para esta prueba serán 2 vasos iguales transparentes, un vaso transparente más angosto y bajo, 4 vasos pequeños y una Ahora botella pasemos a ver la líquido aplicación de esta llamativo. prueba. El educador presenta los vasos A y A1 y pregunta al niño, ¿cómo son estos vasos? ¿Son iguales? Sí. El educador le indica, este vaso será el tuyo A y el otro A1 el mío. El educador vacía el líquido en el vaso A hasta más de la mitad y le dice al niño, pon en tu vaso la misma cantidad de líquido que yo tengo en mi vaso, ni un poco más ni un poco menos. Ahora le pregunta al niño, si esto fuera jugo y lo tomamos, ¿tomaremos la misma cantidad? Sí. El educador vierte el jugo del vaso A1 al vaso B. Ahora el educador le pregunta al niño, ¿tenemos ahora la misma cantidad de jugo o tú tomarías más que yo? ¿Cómo lo sabes? Sí.
sabes eso? Porque el vaso de 10 veces el líquido se expande más y este vaso es más delgado, el líquido se tiene más piso, pero tiene la misma cantidad. El educador le dice, fíjate que el día de ayer le hicimos la misma prueba a un niño llamado Pedrito y él nos dijo que estos vasos no tienen la misma cantidad de jugo porque el vaso B tiene más líquido. ¿Quién tiene la razón? ¿Tú o Pedrito? Yo porque el vaso es más ancho que este, y mientras cuando es más ancho se es más abajo y cuando es más delgado es más arriba. Ahora el educador le pregunta al niño, ¿te acuerdas cuánto jugo pusimos en tu vaso y en el mío? Ya. Entonces el educador le pregunta al niño, si vacías el jugo del vaso B a el vaso A1, ¿habrá la misma cantidad de jugo para los dos? Y entonces el niño vacía el jugo del vaso B a el vaso A1 para comprobar su respuesta. Y entonces el educador vierte el jugo del vaso A1 a los vasitos C1, C2, C3 y C4. Ahora el educador le pregunta al niño, si tú te tomas el jugo de todos estos vasitos y yo el jugo de este vaso A, ¿quién tomará más? ¿O los dos tomaremos la misma cantidad? ¿Cómo lo sabes? Sí, ¿Por qué crees eso? porque ellos se dividen entre 4 partes y así tienen la misma cantidad. O sea, el jugo se reparte en cada uno, pero si yo tomo todos, voy a tomar lo mismo que tú. Para la prueba de conservación líquido, los criterios de evaluación se dividen en 3: ausencia de conservación, conservación inestable o conservación sin argumentación lógica, y conservación estable con argumentación. En cada una de las transformaciones argumenta que una de las cantidades es mayor. Frente a los argumentos de la contrasugestión, mantiene sus juicios de no conservación. Esto corresponde a un nivel preoperatorio. Conservación inestable o conservación sin argumentación lógica. Los juicios que da oscilan entre la conservación y la no conservación. Pueden aparecer las siguientes modalidades. A. Para una misma transformación, el niño juzga que las cantidades son iguales y diferentes. B. El juicio es conservador para algunas de las situaciones de transformación y no para otras. C. Las respuestas de conservación no son justificadas por argumentos lógicos. D. Cede a la contrasugestión. Acepta los argumentos del educador. Todos estos corresponden a un nivel intermedio. En cada una de las transformaciones juzga que las cantidades se mantienen iguales. Justifica sus respuestas dando los siguientes argumentos. A. Argumento de identidad. B. Argumento de reversibilidad. C. Argumento de compensación. El juicio de conservación se mantiene a pesar de la contraargumentación. Todos estos corresponden a un nivel operatorio. Prueba de cuantificadores. El objetivo de esta prueba es el de explorar el nivel de desarrollo del uso de cuantificadores no numéricos. Situación 1. Muestra de las figuras. El educador ordena las figuras frente al niño en una fila horizontal. Los materiales que necesitaremos para esta prueba serán 2 cuadros azules de 10 por 10 centímetros, 2 cuadros rojos de 10 por 10 centímetros y 5 círculos azules de circunferencia 10 centímetros. Para entender mejor esta quinta prueba, debemos entender primero a qué se refieren a herramientas o medidas utilizadas para expresar la cantidad, la frecuencia en ciertos fenómenos, a características o comportamientos en un contexto y así comprender y manejar conceptos relacionados con la cantidad, número y medición. El educador Ahora ordena pasemos las a ver la figuras aplicación frente de al esta alumno prueba. en una hilera horizontal. Y entonces el educador le hace la primera pregunta al alumno. ¿Todos los rojos son cuadrados? No. Segunda pregunta. ¿Todos los cuadrados son rojos? No. Tercera pregunta. ¿Todos los redondos son azules? Sí. Y cuarta pregunta. ¿Todos los azules son redondos? No. Para la prueba de cuantificadores, los criterios de evaluación se dividen en 3: ausencia del uso de cuantificadores, uso de cuantificadores inestables o no lógicos y uso de cuantificadores estables y lógicos. Ausencia del uso de cuantificadores. Da respuestas incongruentes o no usa adecuadamente los cuantificadores. Esto corresponde a un nivel preoperatorio. Uso de cuantificadores inestables o no lógicos. En las preguntas hay uso de cuantificadores, pero cede con facilidad a la contrasugestión. Esto corresponde a un nivel intermedio. Uso de cuantificadores estables y lógicos. Utiliza adecuadamente los cuantificadores. No cede a la contrasugestión. Prueba de clasificación. Esto corresponde a un nivel operatorio. Explorar el nivel de desarrollo de la habilidad para agrupar objetos de acuerdo a atributos comunes.
Situación 1. Muestra de las figuras. El educador coloca las figuras en desorden frente al niño y luego se le deja jugar con ellas. Situación 2. Agrupación de objetos. Se le indica que debe agrupar todas las figuras que deban ir juntas cuantas veces se pueda clasificar. Si el niño no logra clasificar el total de agrupaciones, se puede incentivar para que lo haga. Los materiales que necesitaremos para esta prueba serán 6 grupos de figuras similares entre sí. Pueden ser 6 flores, 6 perros, 6 frutas, etc. En cada grupo debe ser el mismo dibujo. Debe estar pegado a cartón, goma eva o cartón prensado para que se afirme. Para entender mejor esta sexta prueba debemos entender primero a qué se refiere con clasificación. Y clasificación es la capacidad de agrupar objetos en categorías según sus características comunes. Esto implica reconocer similitudes. Ahora pasemos a ver la aplicación de El educador coloca las figuras en desorden frente al alumno y luego se le deja jugar con ellas. Ahora el educador le dice al alumno: ahora que ya viste las figuras, quiero que pongas junto todo lo que tenga que ir junto. ¿Puedes juntarlo? Todos los que tienen que ir juntos, juntarlo. Todo lo que tenga que estar juntos, juntarlo. Junto. Si clasifica solo a partir de un criterio, por ejemplo, solo la forma, se le dice: ¿cómo podrías ponerlo para que quedara más ordenado aún? Si no logra la clasificación total, se le sigue ayudando, haciéndole la siguiente pregunta: ¿podrías ordenarlo un poco más todavía? A ver, ¿lo puedes ordenar más? ¿Quién más? ¿Se puedes juntar más figuras? O ¿se puedes juntar? ¿Hay alguna otra que se parezca aquí que puedas juntar así? No. ¿No? No. Yes. La prueba se suspende cuando el niño da por suspendida, pese a las indicaciones del educador. Para la prueba de clasificación, los criterios de evaluación se dividen en 3: ausencia del uso de cuantificadores, uso de cuantificadores inestables o no lógicos y uso de cuantificadores lógicos. Realiza sus clasificaciones con criterios arbitrarios y variables, juega con las figuras y no crea grupos por sus características. Esto corresponde a un nivel preoperatorio. Uso de cuantificadores inestables o no lógicos. Realiza clasificaciones sin criterios estables, agrupando los objetos según su cualidad, ocupando solo un criterio de clasificación. Esto corresponde a un nivel intermedio. Uso de cuantificadores estables y lógicos. Clasifica los objetos de acuerdo a 2 o más criterios. Esto corresponde a un nivel operatorio. Prueba de inclusión de clase. El objetivo de esta prueba es el de explorar el nivel de desarrollo de la capacidad de incluir elementos a un conjunto más grande. Situación 1. Muestra de los elementos. El educador junta todos los animales y muestra al niño y pregunta: ¿qué son? El educador debe asegurarse de que el niño comprenda que todas las figuras juntas son animales. Luego muestra 2 cajas y se le pide que ponga todos los leones en una caja y todos los gatos en la otra. Y se le pregunta: si pusiera todos los leones en una caja y yo todos los animales en la otra, Situación 2. ¿cuál caja Primera tendría más transformación. objetos? Se sacan todos los elementos de la caja y se muestra al niño y se le indica que debe poner todos los gatos en una caja y en la otra todos los animales. Una vez realizado, se toman los leones en una mano y los gatos en la otra y se pregunta: ¿qué son cada uno de ellos? Por especie. Luego, si los gatos son animales. Y por último se le pregunta: ¿qué hay más? ¿Leones, gatos o animales? Situación 3. Contrasugestión. En esta contrasugestión se cuestiona al niño según la respuesta anterior. Los materiales que necesitaremos en esta prueba serán 7 figuras o juguetes de leones, 3 figuras o juguetes de gatos y 2 cajas donde quepan los juguetes. Todos los juguetes deben ser del mismo tamaño. Para entender mejor esta séptima prueba, debemos entender primero a qué se refieren con inclusión de clase, y se refiere a la capacidad de un niño para comprender la relación jerárquica entre las clases y subclases de objetos, entendiendo que un objeto puede pertenecer a una categoría amplia. Ahora pasemos a ver la aplicación de esta El prueba. educador junta todos los animales y los muestra al alumno. Luego pregunta: ¿qué son? Leones y gatos. El educador debe asegurarse de que el niño comprende que se trata de una cantidad de elementos llamado animales. Una vaca, un gallo. ¿Qué son todos en conjunto? ¿Qué se llaman todos en conjunto? Animales. Luego se le muestran 2 cajas y se le pide que coloque todos los leones en una caja. Y ahora que coloque en la otra caja todos los gatos. Posteriormente se le pregunta: si tú pusieras todos los leones en una caja y yo todos los animales en otra, ¿en cuál caja habrían más objetos? Luego se sacan todos los elementos de las cajas y se le muestran al niño y se pregunta:
Ahora coloca todos los gatos en una caja y en la otra todos los animales. Una vez realizado esto, se toman los leones en una mano y todos los gatos en otra y se pregunta, ¿qué son estos? Leones. ¿Y estos? Animales. ¿Son los gatos animales? ¿Qué hay más, leones, gatos o animales? Más leones. En este caso, el niño da una respuesta de no inclusión, por lo que al niño se le dice, ayer Pedrito me dijo que los gatos y los leones juntos eran igual en cantidad que los animales. ¿Qué crees tú? No, porque los leones no son animales. Son de especie y los gatos son humanos. Para la prueba de inclusión de clase, los criterios de evaluación se dividen en tres: ausencia de noción de clase, inclusión de clase intuitiva e inclusión de clase con fundamentación lógica. Ausencia de noción de clase. El niño no coloca a los animales en la caja y no responde a las preguntas. Esto corresponde a un nivel preoperatorio. Inclusión de clase intuitiva. El niño responde después de haber realizado la construcción correcta, pero de forma intuitiva sin fundamentar su respuesta. Si se realiza otra prueba de forma paralela, la hace de forma correcta. Si se equivoca en preguntas relacionadas con leones y gatos, pero no falla en las cajas ni en las preguntas relacionadas con animales. Cede a la congruencia. Todo esto corresponde a un nivel intermedio. Inclusión de clase con fundamentación lógica. Realiza inclusión sin ayuda y fundamenta sus respuestas. Esto corresponde a un nivel operatorio. Prueba de previsión. El objetivo de esta prueba es el de explorar el nivel de desarrollo de la noción de previsión. Situación 1. Muestra de los elementos. El educador muestra los elementos al niño, luego le indica que debe prestar atención a los movimientos. El educador mete las bolitas al tubo por el extremo derecho en el orden A, B, C. Luego las moviliza hacia la izquierda. Y antes de sacarlas pregunta, ¿qué bolita saldrá primero? ¿Cuál la sigue? ¿Y cuál es el último? Luego, el educador retrocede las bolitas dentro del tubo hacia el extremo derecho y antes de sacarlas hará la misma pregunta anterior. Después, se indica al niño que esté atento a los movimientos. Se introducen las bolitas dentro del tubo en el orden ABC, luego se gira en 180 grados el tubo con las bolitas en su interior y se saca por el extremo izquierdo. Se repite la pregunta. Deben aparecer en el orden CBA. Y por último, se introducen las bolitas dentro del tubo en el orden CBA. Luego se gira en 360 grados el tubo con las bolitas dentro, antes de sacarlas por el extremo izquierdo. Los materiales que utilizaremos para esta prueba son un tubo de papel toalla forrado del mismo color, 3 pelotitas de diferentes colores que puedan desplazarse dentro del tubo, puede ser esferas de plastoformo, y un alambre. Para entender mejor esta octava prueba, debemos entender primero a qué se refieren con previsión, y previsión se refiere a la acción de anticipar o prever algo que ocurrirá. Puede abarcar desde la simple anticipación hasta la planificación estratégica y las tomas de medidas. El educador presenta las perlas del tubo. Luego introduce las bolitas en el tubo por el extremo derecho en el orden ABC, teniendo en cuenta la posición con respecto a sí mismo. Luego las moviliza hacia el extremo izquierdo. Antes que se asomen pregunta, ¿qué bolita saldrá primero? ¿Cuál sigue? ¿Y cuál será la última? ¿Y luego qué va a salir? Jugueta. Ya. ¿Y luego? Nada. No, uno más falta, te falta uno. Rojo. Rojo. El educador hará retroceder las bolitas dentro del tubo hacia el extremo derecho y antes que aparezcan por el otro extremo pregunta, ¿qué bolita saldrá primero? ¿Cuál sigue y cuál será la última? Verde. Verde. ¿Luego? Jugueta. Ya. ¿Y luego? Rojo. Ya. Ay. Luego se advierte al niño que se fije bien en lo que va a hacer e introduce las bolitas dentro del tubo en el orden ABC. Luego gira en 180 grados el tubo con las bolitas en su interior en plano frontal. Se procede a desplazar las bolitas por el extremo izquierdo. Aparecerán en orden CBA. Y el educador pregunta, ¿qué bolita saldrá primero? ¿Cuál sigue y cuál será la última? Verde. ¿Verde? Ya. ¿Luego? Jugueta. Ya. Ay, ¿qué sale? ¿Y luego? Rojo. Luego se advierte al niño nuevamente que se fije bien en lo que va a hacer e introduce las bolitas dentro del tubo en el orden CBA. Luego gira en 360 grados el tubo con las bolitas en su interior en plano frontal. Se procede a desplazar las bolitas por el extremo izquierdo. Aparecerán en el orden CBA. Antes que aparezcan se vuelve a preguntar, ¿qué bolita saldrá primero? ¿Cuál sigue y cuál será la última? Verde. Ya. ¿Y qué color más? Jugueta. ¿Luego? Rojo.
Para la prueba de previsión, los criterios de evaluación se dividen en tres: ausencia del uso de cuantificadores, uso de cuantificadores inestables o no lógicos y uso de cuantificadores estables y lógicos. Ausencia del uso de cuantificadores. Los juicios son de no previsión, falla en las respuestas y no explica lo que pasa dentro del tubo. Esto corresponde a un nivel preoperatorio. Uso de cuantificadores inestables o no lógicos. Acierta el orden de salida de las bolitas, pero no puede explicar lo que pasa dentro del tubo. Esto corresponde a un nivel intermedio. Uso de cuantificadores estables y lógicos. Acierta el orden de la salida de las bolitas y da fundamentos lógicos de lo que ocurre dentro del tubo. Muchas gracias por su atención y esperemos que este tutorial les sirva.